Quiero compartir con ustedes en este momento el repaso de lección, basándonos específicamente en la lección del miércoles. En esta lección vamos a resaltar algo muy importante que tiene que ver con las fuentes de inspiración y de autoridad en cuanto a la Biblia. Como estuvimos viendo durante esta semana, y el título de esta lección tuvo que ver con la Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Como pudimos observar, a pesar de que muchas religiones y muchas iglesias cristianas se basan en la Biblia o la toman como una fuente de inspiración y autoridad, no todas la toman de la misma manera. Y estuvimos hablando acerca de esas diferentes fuentes. Y hablando precisamente de la del miércoles, tiene que ver con la razón. El versículo que allí se resaltó, hay dos versículos muy importantes y centrales que lo encontramos en 2 Corintios capítulo 10, versículos 5 y 6. Y dice el Señor en su palabra de la siguiente manera: pero de los demás no se agradó el Señor, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces miremos, queridos hermanos, hay una pregunta muy interesante. Y si vamos, por ejemplo, también a Proverbios capítulo 1, versículo 7 y Proverbios 9, 10, vamos a ampliar un poquito más en cuanto a la pregunta que se hace al comienzo de esta gran lección. Vamos a buscar entonces primera de Proverbios capítulo 1, versículo 9, 7 y después 9, 10. 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría, ¿cierto? Y dice la sabiduría y la enseñanza. Ahora, si vamos al versículo 10 del capítulo 9, vamos a notar algo muy similar que está diciendo el sabio Salomón. ¿Qué está diciendo el sabio Salomón aquí? Dice de la siguiente forma, versículo 10: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, ¿por qué es tan importante la obediencia a Cristo en nuestros pensamientos? ¿Por qué es importante, queridos hermanos? ¿Por qué el temor de Jehová es el principio de la sabiduría? Si nosotros vamos realmente a estas dos citas que hemos referido en el momento, vamos a entender, queridos hermanos, que nos ahorraríamos grandes dolores de cabeza en la vida si podemos dejar que Dios dirija nuestros pasos, si dejamos que Dios dirija nuestra vida. Y es precisamente a través de esta lección el Señor nos está diciendo, nos está dando esa capacidad para que nosotros podamos razonar. Y el raciocinio es una capacidad que viene de Dios. A través de ella nosotros podemos llegar a conclusiones correctas y a ser convencidos por esa verdad que Dios nos manifiesta en su palabra. La razón nos hace sabios, siempre que esta sabiduría puede estar sometida a la voluntad de la verdad de Dios manifestada en su palabra. Si nosotros vamos a la Biblia, vamos a mirar, por ejemplo, en el libro de Romanos, que dice que Dios desea que nuestra mente sea transformada y que no nos conformemos a los pensamientos de este mundo. Dios desea que nosotros podamos no solamente encontrar en la razón una fuente absoluta de verdad, sino que ésta debe estar sustentada por un escrito, por la palabra de nuestro Dios. Entonces, queridos hermanos, es muy peligroso que nosotros pretendamos dejar que la razón sea la que nos abarque en todo o la que dirija nuestras decisiones. Si nosotros dejamos que eso ocurra, no vamos a llegar de manera completa a ese conocimiento que el Señor nos da a través de su palabra. Al no aceptar esta razón o la Biblia con nuestro raciocinio, estamos rechazando la fuente de la verdadera sabiduría que es nuestro Dios. Así que yo quiero invitarles, queridos hermanos, a que hagamos de la Biblia nuestra última y verdadera regla de fe, a que nosotros no dejemos que nuestra razón sea la que nos conduzca, sino que dejemos que esa razón sea validada realmente por un escrito está. Y en el Señor encontramos el ejemplo para poder dejar que sea el Señor, su palabra, y no la razón humana la que nos guíe, porque nuestros sentidos nos pueden engañar, y más porque están influenciados por un legado que nosotros hemos recibido de pecado. Pero si usted y yo dejamos que el Señor sea el que nos conduzca, vamos a encontrar que esa razón, conducida por el Señor y a través de su palabra, nos va a llevar a toda verdad.
La escuela sabática es mi gozo, me da alegría.